El Pentateuco. El Pentateuco son los 5 primeros libros, ¿no? La Torá. 5 primeros libros. Si Jesús hay que hacerlo pasar como el nuevo Moisés, ¿dónde están estos 5 libros de Jesús? Bueno, vamos a ver que el material que recopiló Mateo lo reúne en 5 grandes discursos. No sé si alguna vez vieron la película de Jesús de Nazaret, la más antigua de Hollywood, Jesús en el Sermón de la Montaña. No sé si vieron esa película tradicional, clásica. Entonces, Jesús, 3 capítulos del Sermón de la Montaña. Ya no sabía ni cómo hacer, que subía, bajaba, Jesús es larguísimo, lo recita todo. Inverosímil, inverosímil eso. O sea, Jesús dijo todo el contenido del Sermón de la Montaña en otras cantidad de ocasiones, no ese es el problema. Lo importante es que Mateo lo reúne aquí para hacernos ver que Jesús es el nuevo Moisés y presentará 5 grandes discursos. El primero es el Sermón de la Montaña, como le llamamos. Es capítulo 5, 6 y 7. Comienza con las bienaventuranzas. Al final de cada uno de estos discursos hay una frase estereotipada, es decir, de todos iguales, que dice: terminado este discurso, Jesús siguió haciendo tal cosa. Entonces, en el final de cada discurso sabemos cuándo termina. Y otra clave interesantísima para saber esto es a quiénes le dirige cada discurso, porque no están todos dirigidos a todos. No. Y cada discurso, por eso les decía lo de la mentalidad judía, porque esta estructura que es demotécnica, para recordar, porque no tenían para escribir y tomar apuntes y sacar fotocopias. Entonces, este es el candelabro de los 7 brazos, que era la menorá. Esta estructura la siguen muchos escritos en la Biblia. Está lleno de escritos que tienen detrás esta estructura. El Padre Nuestro de Mateo tiene esta estructura. El centro marca como una divisoria de aguas entre la sección primera y la sección segunda. Aquí en el Padre Nuestro, por ejemplo, decimos: danos hoy nuestro pan de cada día. Ese podría ser hasta el título. Una oración de petición y de petición del alimento. Ahí está el acento. Nosotros generalmente cuando hacemos un trabajo práctico, el acento lo ponemos en la continuación. Quería llegar ahí. No, los textos bíblicos no es así. Tienen otra manera de razonar. Entonces, por ejemplo, los 7 días de la creación, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Qué se crea en cuarto día? Si tuvieran este esquema presente, un judío enseguida te lo dice. ¿Qué se crea el cuarto día de la creación? No, el sexto, ¿no? Ese te parece. Sí, lo sabemos todo. A ver, ¿el cuarto día? ¿No? Bueno, les doy la clave, después lo verifican, ¿está? Porque digo, lógicamente, si no, tenemos que terminar también. El cuarto día se crea el sol, la luna y las estrellas. Ahora les hago una pregunta y en esta lo corroboro. ¿Para qué sirve el sol y la luna? Son bichos de ciudad ustedes, seguro. Pero es de campo, ¿no? Lunar y otro solar, no hay otra manera de marcar el tiempo. La luna y el sol sirven para el hombre y para todos, para marcar el tiempo. Todavía nosotros, residuo de eso, tenemos en la liturgia. Nunca se preguntaron por qué Navidad cae siempre el 25 de diciembre, solsticio de verano. Ahora, ¿por qué Pascua cae siempre un domingo? Cualquier día, cualquier mes no, pero entre 2 meses y cualquier día. Calendario lunar, siempre luna llena cuando es Pascua. Y Navidad es una fiesta según el calendario solar. Bueno, entonces, ¿para qué sirve esto? Pero fíjense, después váyanselo a verificar al texto.
acción de Dios que el primer día, segundo y tercer día de la creación no existe, Dios no la hace. A partir del cuarto, hay una acción que Dios hace. ¿Cuál? ¿Y por qué? ¿Cuál es la acción de Dios? A ver, ¿cuál es ese texto muy conocido? Va estudiando. En la primera página de la Biblia, ¿eh? Bueno, no importa. No, ahí está, estás por ahí, pero no me das, tu profesor en la facultad le decís, pero ¿por qué? Fíjense lo siguiente, a partir del día cuarto Jesús comienza a bendecir. Antes no bendice nada, porque no hay vida. La vida se da, la bendición se da sobre la vida. Están las plantas, sí, me puede decir que en el capítulo día 1 y 2 de las plantas en el Antiguo Testamento para ellos no tienen vida. Ustedes les hablen las plantitas, no, en la Biblia no, eso es cultural que va a ser. Entonces, solo para explicar esto, ¿se dan cuenta de esto? Porque esta estructura es la que utiliza Mateo para hacernos su evangelio. El primer discurso, yo se los nombro nada más, el primer discurso, el Sermón de la Montaña, ¿qué es lo que viene? Después que llama a sus primeros discípulos, lo primero que hace es el Sermón de la Montaña. Pero ya Jesús tenía a sus primeros discípulos, y a los primeros discípulos los tiene sentados en la primera fila. Después aparece el discurso, que lo vamos a ver rapidito, pero lo vamos a ver, que es el discurso misionero. El discurso, digamos, el primero, volvamos, el Sermón de la Montaña está dirigido a todos. ¿Recuerdan el final que dice, este sí que habla con autoridad y no como nuestro fariseo? ¿Recuerdan? Bueno, y ahí decía toda la gente, entonces todos fueron absolutamente el público de Jesús. El segundo discurso, y vayan haciendo esto, tengan esto en la mente, porque el primero va a tener alguna relación con el séptimo, el segundo con el sexto, ¿sí? ¿Me estoy explicando? Bien. El segundo sermón o discurso es el discurso misionero. Jesús, antes de largarlo, mandando a los discípulos en misión, les hace un discurso larguísimo. Tanto es así que Mateo, lo que le importaba no era que fuera, pues, no le importan las acciones, no le importa tanto las acciones de Jesús, sino las palabras de Jesús. Porque además de ser el nuevo Moisés, es maestro. El único que enseña es Jesús. El verbo didaskein, didasco, que significa enseñar, tiene como sujeto en todo el Evangelio a Jesús. El único que enseña es Jesús, con una excepción que la vamos a ver al final del Evangelio. Jesús maestro enseña, tanto desde el segundo discurso misionero, tanto le importa las palabras, el discurso de lo que tiene que decirle a los discípulos, que nunca salieron en misión. No se relata la ejecución de la misión. Lo que pasa es que uno ya tiene a Marcos incluido en la cabeza y dice, fueron de misión y volvieron y le contaron lo que habían hecho y todo. Mateo no. Terminó el discurso y siguió con otra cosa y se olvidó de mandarlo a la misión. No, es una curiosidad interesantísima en el texto. Bien, el tercero, porque son solo 5, el tercero es el del medio, el que divide. Adivinen cuál es el tercer discurso de Jesús. El de las parábolas. Es el central, el más importante, porque las parábolas ¿de qué hablan? Del reino de los cielos. Todas las parábolas hablan del reino de los cielos. Y el reino de los cielos, como yo les decía al principio, está indeterminado porque dice conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, pero dice, ¿cómo se come? ¿Qué es el reino de los cielos? Espera, léete todo el Evangelio y vas a llegar a una conclusión. Estás en el principio. Entonces, Jesús en el centro, el discurso central, es sobre las parábolas, para hablar precisamente del reino de los cielos, que es para hablar del misterio de Jesucristo. Ahí les habla a todos también.
Pero cuando llegan a la casa, le empiezan los discípulos, les da clases particulares, ¿no? Cuando llegan a la casa dicen, ¿qué quisiste decir con eso? Y entonces les explican posteriormente. Ahí hay una diferencia en la enseñanza. El cuarto, que es igual al misionero, ¿recuerdan? Que está dirigido solo a los 12, porque a esos son los que mandó. Adivinen cómo se llama el cuarto. El discurso eclesiástico. El discurso de cómo tenemos que comportarnos en la comunidad. También a los 12. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿7 veces? No. Siempre. Y bueno. Cómo comportarse, ese es el discurso el cuarto discurso. Y el último, y está dirigido solo a los 12. Y el último discurso es el escatológico, del final, con las parábolas de juicio, fundamentalmente, capítulos 24, 25, 23, 24, también dirigido a todos, en esos 5 capítulos, discursos. Bien. De este primer texto que hemos leído, vamos a pasar al último del Evangelio, para iluminar, van a ver cómo se van a iluminar mutuamente. Capítulo 27, después volvemos más atrás. Capítulo 28, del versículo 16. Esto es interesantísimo porque fíjense, es el único de los evangelios, incluso más a mi favor para fundamentar lo que les decía, de que Jesús es maestro y enseña, termina con un discurso de Jesús, muy breve, pero es un discurso de Jesús. El único evangelio que termina con un discurso de Jesús. Dice, y por su parte los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y al verle le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les mando, y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí termina el Evangelio. Bien, vamos despacito. Hay muchas cosas aquí para conversar. La primera, versículo 19. Bueno, vieron ustedes, y Jesús habló así: me ha sido dado, ese es el discurso, el último discurso de Jesús, se dieron cuenta, ¿no? Después, versículo 19, ¿cómo tienen traducido ustedes? A ver, si lo tienen ahí ya algunas Biblias. Vayan, ¿qué más? ¿Qué más? Nada más. Bueno, fíjense, si yo les digo, vayan y hagan discípulos, ahora ¿quién está mandando Jesús? No, exactamente, no me cambien la palabra, o sea, para entender el texto primero, después hacemos la interpretación. Está bien eso, pero no es lo que yo pregunto. O sea, ¿qué manda Jesús? ¿Una acción o dos acciones? Dos. Vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Primero hay que comprender el texto, pues no es eso lo que está en el texto griego. El texto griego, por ausentes, dice, y después sí hay masateusate, masetes, que son los discípulos, es hagan discípulos. Es una sola orden del Evangelio: hacer discípulos. El vayan es un participio. Los participios en las lenguas antiguas se traducen en las lenguas modernas como gerundios, o sea, yendo, de camino, pero no una orden. No una orden. Muchos toman este texto para fundamentar la misión. Ay, Jesús nos mandó. No, sí te manda, pero desde el principio, mucho más profundo el por qué te manda Jesús. No solo con esa palabrita. Jesús les manda a hacer a los discípulos, ¿qué cosa? ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús cuando empezó? Hacer discípulos. Ahora ellos tienen que hacer exactamente lo mismo que Jesús hizo con ellos. Y el Papa dijo en Pascua: cada uno de nosotros tenemos que volver a Galilea. ¿Recuerdan? Lo dejó ahí colgando, lo agarró el que estudió el Evangelio, nada más. Pero, claro, si todos tenemos, después me explica por qué se lo tiene. Dice,
tenemos nuestro Galilea, todos tenemos un primer amor, todos tenemos un inicio. Entonces, volver a hacer el camino a la luz, lógicamente, de la experiencia de la resurrección. Pero lo mismo que aprendieron bueno, y vamos a seguir. Hagan discípulos. ¿Y de qué manera se hacen discípulos? Y hay dos acciones ahí en gerundio. De dos maneras se pueden hacer discípulos. Dice el texto: bautizando y enseñando. Ese verbo enseñar ahí es la primera vez que tiene como sujeto, y la única, a los discípulos. Ahí los que tienen que enseñar ahora son los discípulos. Pero tienen que hacer exactamente lo mismo que Jesús les enseñó. Y fíjense lo otro: bautizando, dice, bautizando y enseñando. Bautizando en el nombre del reino de los cielos, no, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es el reino de los cielos que decíamos al principio, que es lo que nos revela Jesús, la Trinidad. Ya al principio era indeterminado: conviértanse porque el reino de los cielos. ¿Cómo se come el reino de los cielos? Al final del Evangelio ya te queda claro qué es el reino de los cielos, porque se trata, la gran novedad de Jesús, relacionarnos con la Trinidad, mostrar el verdadero rostro del Padre. Bien, hasta ahí vamos bien. Y después termina también, fíjense, porque algunas traducciones lo traducen no satisfactoriamente, que dice así: y aquí que yo estoy con ustedes. Algunos dicen estaré, pero el texto dice estoy, porque es un presente con sentido de futuro, continuo, un presente continuo. O sea, voy al cine, aunque vaya dentro de 2 horas. Porque si dice estaré, como traducen algunos, estaré, sí, pero ¿y desde cuándo? ¿Y será que en este momento que ya estás? No hay lugar a dudas. Jesús, desde que resucita, está con sus discípulos. Bien. Entonces ahora volvamos. ¿Vieron cómo se ilumina la primera acción de Jesús con el último texto? A Jesús se lo llama maestro, porque es el único que enseña. El que enseña, ¿quién enseña? Discípulo. ¿Qué significa discípulo? Se llama discípulo. Discípulo significa alumno. Hay alumno porque hay un maestro. ¿Ya? Entonces, fíjense, el primer texto con el último se iluminan mutuamente. Vayamos entonces ahora, déjenme, al final del sermón de la montaña, que es el final del capítulo 7, simplemente para hacerles una acentuación también de traducción, que dice así: y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, dice mi Biblia, la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Recuerden esto, porque mañana vamos a retomar esto en Marcos. ¿Dónde Marcos mete esa frase de Jesús? Nada que ver, después de ningún discurso. Pero vamos a verlo mañana. Acá dice, porque les enseñaba, maestro, como quien tiene autoridad. Dice en todas sus Biblias autoridad. El final del capítulo 7, versículo 29 de Mateo. Sí, autoridad, perfecto. La palabra es muy linda, en griego es exousia. Ex es hacia afuera, la usía es la esencia de la persona. Esto es muy importante porque Jesús, la autoridad de Jesús no viene porque tiene un título, porque estudió no sé en qué universidad, sino sale de sí mismo. Nosotros esto lo vemos muchas veces, hay gente que no estudió en ningún lado, nada, pero habla, tiene una autoridad, le reconocemos autoridad. Y otros que pueden estar ocupando por un cargo y tienen el poder, pero no la autoridad. O sea, nosotros hacemos la distinción con la autoridad moral, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, esto es lo que la gente le reconoce a Jesús. Insisto en esto porque Jesús, después de esto, del sermón de la montaña, está el capítulo 8 y 9, antes del discurso que vamos a ver nosotros, que es el del misionero. En el capítulo 8 y 9, primero, estuvo el gran discurso de Jesús, que son las palabras.
comienza con eso Mateo, porque le interesa acentuar las palabras porque es maestro. Capítulo 8 y 9 no solo se quedó en palabras Jesús, pasó a las acciones. Mateo no las acentúa, no insiste en las acciones. Sí Marcos, mañana lo vamos a ver. Mateo no, pero tampoco la puede negar. Entonces, capítulo 8 y 9 están los milagros de Jesús. Es decir, esa autoridad que la gente le reconocía a Jesús en acción. Y ahora sí, capítulo 9, nos metemos en el